Muy buenos días y bienvenidos a nuestro primer círculo Energía y Sostenibilidad en formato híbrido. Hoy con el tema que hemos titulado Infraestructuras inteligentes para una España 5.0. Soy Walter von Plettenberg, director gerente de la Cámara Alemana para España, y emitimos este webinario desde nuestra sede en Madrid. Como muchos de ustedes sabrán, este evento de hoy se inscribe en una iniciativa que lanzamos hace unos años por LinkedIn, formando un grupo que se llama Círculo Energía y Sostenibilidad y que hasta ahora ha traído 1.400 miembros casi. Es un foro de diálogo sobre temas de sostenibilidad y energía muy seguido. Les invitamos cordialmente, si les interesa el tema, pues participar en el grupo. La forma de encontrarlo, www.ahk.es, #Círculo EYS. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial en formato híbrido. Tenemos unos cuantos de los ponentes que participarán en nuestra sesión aquí en la sala, algunos espectadores también, pero la amplísima mayoría de los que hoy nos siguen lo harán a través de las redes, con la audiencia online conectada ahora mismo. Contaremos con un chat en la plataforma Hopin, que les permitirá a los oyentes, videntes, a participar en esta reunión planteando sus preguntas, que si tenemos tiempo, y eso así esperamos, en los últimos 10 minutos, pues dedicarles a dar respuesta a las preguntas que quieran formular. Indicarles también que la sesión hoy se graba. Si tienen que salir un momento, pues luego la pueden volver a ver o ver las partes más interesantes y buscarlo allí. Está en nuestra página web. Luego tienen un hashtag Círculo EYS, que van a poder compartir el evento en los canales, a los canales que ustedes quieran pasar. Bueno, dos cosas más. El webinario hoy será 1 hora. Tendremos, después de mi pequeña introducción, un primer keynote. Luego tenemos 3 casos prácticos realmente interesantes. Y luego al final la parte que yo ya les dije, que son unos 10 minutos, esperamos, de questions and answers. Nuestro tema de hoy, infraestructuras inteligentes para una España 5.0. Recoge uno de los grandes temas, consecuencia de la revolución en la que vivimos inmersos desde hace unos años. La digitalización aterrizado en lo virtual, desde lo virtual en lo tangible, con las redes de telecomunicación cada vez más potentes, 5G, etc. El Internet de las cosas ya es una realidad. También España, su sociedad y su economía, su industria, está sumergido de lleno en este proceso, repleta de oportunidades y de retos también, sin duda. El reciente informe titulado Claves e inversiones estratégicas para una España 5.0, elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers y patrocinado por Siemens, ilustra de una forma formidable los retos y oportunidades de esta nueva situación, de este nuevo paradigma. Es un nuevo modelo que está marcado por la centralidad de las personas, sean trabajadores o consumidores, y tiene como principal reto, necesidad, el desarrollo de unas infraestructuras que sean también inteligentes, es decir, unas infraestructuras que podríamos denominar, y que el informe ha querido denominar, 5.0, para poder gestionar de una forma eficiente, inteligente, ágil, los recursos y aprovechar todo el potencial en beneficio de las personas, sean consumidores o trabajadores. Nuestro Círculo Energía y Sostenibilidad de hoy trata de arrojar luz sobre el tema de infraestructuras inteligentes desde varias perspectivas que hemos elegido hoy: el urbanismo, la construcción y la electromovilidad. Para discutir sobre esos 3 aspectos en particular, contamos hoy con un fenomenal line-up de 4 expertos en la materia. Diego García, director comercial de Smart Infrastructure de Siemens.
Bárbara Pons Giner, técnica de promoción de ciudad del Ayuntamiento de Barcelona. Rafael Orihuela Navarro, responsable del Centro de Operaciones San Chinarro de la MT Madrid, empresa municipal de transportes. Y Javier Abad, responsable para Industria 5.0, enfocado a sostenibilidad y eficiencia energética de la firma Grupo Tech. Nuestro primer ponente que nos introduce en la temática de las infraestructuras smart, inteligentes, será Diego García, director comercial de Smart Infrastructure de Siemens, y que hoy está aquí con nosotros en nuestra sede, digamos, presencial, los que podemos estar. Por favor, Diego, acércate, ya nos ponemos aquí juntos en la cámara. Ya te puedes quitar, sí, estamos ahí a buena distancia. Pues, muchas gracias por la presentación. Pues bueno, te voy a presentar un poquito más en detalle. Diego García tiene una sólida trayectoria en Siemens, ha ocupado muchos puestos de responsabilidad. Sus áreas de experiencia incluyen automatización, distribución de energía e infraestructuras, atendiendo a los sectores industrial y energético. Actualmente lideras la estrategia comercial de Siemens Smart Infrastructure, eres City Account Manager para la Ciudad de Madrid, eres ingeniero técnico-industrial por la UPM y posees además un Master Management Development de la Universidad de Alcalá. Brevísimo paso y tienes la palabra, Diego. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues voy a intentar en estos minutos dar una pequeña visión, aunque ya en la introducción se ha hecho yo creo, un excelente planteamiento de lo que es la visión de la España, que se viene a llamar la España 5.0. Voy a intentar dar un repaso muy rápido a esto y qué es lo que implica, ¿no? Realmente, cuando hablamos de España 5.0 o de Industria 5.0, lo que hacemos es pensar en una evolución del planteamiento que había anterior de la Industria 4.0, que era como la cuarta revolución industrial, que se ha aplicado tanto a la industria como a la infraestructura, como a muchos ámbitos de nuestras vidas, ¿no? En esta estaba sobre todo muy enfocado a todo lo que tenía que ver con la digitalización, con el uso de los datos, y realmente después de 10 años se ha visto que es necesario dar una revisión a este concepto, que ha salido en un documento tanto de la Comunidad Europea como en el informe que ha elaborado Pricewaterhouse, en el cual realmente es necesaria una evolución de este concepto en el cual nos introduzcamos apartados como la sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que estamos en un mundo con una cantidad de recursos limitado, con lo cual el hacer que lo que hagamos en esta actividad, tanto a nivel de infraestructuras, de movilidad como de fabricación, tiene que ser sostenible para que este mundo tenga una continuidad. Introducción del concepto de la economía circular en él, infraestructuras y elementos más resilientes, que sean más resistentes a eventos como ha sucedido este año pasado con el tema del COVID y algunos otros. Y tenemos que pensar en que nuestras instalaciones tengan un plus de resiliencia ante estas dificultades y sobre todo centrarlo mucho más en las personas. Hasta la industria 4.0 el concepto estaba muy planteado en automatizar, en sustituir el trabajo de las personas. Y en el concepto de Industria 5.0 lo que se trata es la cooperación entre personas y digamos, la digitalización, ¿no? Pero realmente en el mundo en el que estamos hay que tener en cuenta que hay una hiperconectividad, que hay una remotización de todas las actividades de nuestro día a día y también hay que tener en cuenta que estamos en un mundo en el cual los recursos son muy, muy limitados y por tanto hay que intentar sacar el máximo de ellos. Con lo cual, lo que tenemos que pensar es de qué forma podemos optimizar el uso de todo esto y hacerlo de una forma integrada. Si pensamos que el 44% de la energía global se consume en infraestructuras y prácticamente un tercio en lo que es transporte, pues realmente si acometemos estos dos apartados vamos a tener digamos un control importante sobre el impacto que tengamos en el medio ambiente, pero no solamente el medio ambiente, es decir, si somos capaces de controlar el consumo que tiene una infraestructura en cuanto a su energía y optimizarlo, vamos a conseguir también reducir los costes que tiene esa infraestructura para su utilización, ¿no? Y en infraestructura pensamos en nuestras viviendas, pensemos en las fábricas, pensemos en las estaciones de autobuses, en los aeropuertos, en las terminales portuarias. Al final, cualquier infraestructura tiene un consumo muy relevante de energía que es necesario acotar. Y es necesario acotarla tanto por el coste como por el impacto que tiene el medio ambiente, ¿no? A nivel de lo que es la infraestructura,
pensemos que en todas ellas hay una serie de elementos que están presentes, como es la iluminación, la climatización, la seguridad. Entonces, cuando somos capaces de hacer que todos estos elementos trabajen de una forma coordinada y que se puedan incluso supervisar de forma remota, vamos a ser siempre capaces de optimizar el uso de estos medios. Pero no solamente por el hecho de optimizarlos, sino por el hecho de que se puedan adaptar a las personas. Si, por ejemplo, tenemos una habitación de hotel y vamos frecuentemente al hotel y tengo una necesidad por mis gustos de tener una temperatura más alta o más baja, el poder que hacer es a que ese edificio, que esa oficina, que esa habitación de hotel se adapte a mis gustos, ¿no? A mis necesidades. Es lo que se entiende también por esa personalización de la tecnología, ¿no? El hecho de que podamos enfocarlo. Cuando pensamos en los edificios y todas las tecnologías que hemos comentado, realmente sí metemos un componente que aporte generación de energía, por ejemplo, renovables con energía fotovoltaica, vamos a ser también capaces de optimizar el coste de esa energía, ¿no? De ese costo de energía. Con lo cual, cuando hablamos de los smart buildings, realmente hablamos de un concepto en el cual hacemos que todas las tecnologías y disciplinas que están alrededor del edificio, climatización, iluminación, seguridad, extinción de incendios, ciberseguridad, no hay que perder de vista también que es un parámetro importante para dar resiliencia a nuestras infraestructuras, pero asimismo lo relacionado con la generación de energía y con el consumo de energía, por ejemplo, para la electromovilidad, para la carga de los vehículos eléctricos, pues el hecho de poder hacer que todas estas disciplinas trabajen de una forma coordinada es lo que nos va a permitir dar un plus en cuanto a la optimización de su uso y en cuanto a la satisfacción de los usuarios de esas infraestructuras. Si entramos un pelín en alguno de estos apartados, por ejemplo, en el vehículo eléctrico, he hablado antes, la electromovilidad representa un tercio prácticamente del consumo energético que tenemos a nivel global de media. Pero realmente el hecho del vehículo eléctrico va a ser un vector muy importante, y hablamos de vehículo eléctrico en toda su extensión, en los próximos años para contribuir a esta reducción del impacto de las emisiones de efecto invernadero en el medio ambiente, ¿no? Si pensamos en las energías renovables, afortunadamente en España tenemos una huella muy importante de renovables, cercana al 40%, que hay una previsión a nivel de planes de gobierno y planes, digamos, de desarrollo de la energía de llegar hasta el 74% en el año 2030. Esto implica que realmente pues, vamos a ser capaces de disminuir esta huella en el carbono, en las emisiones de CO2, ¿no? El tema importante es que esas tecnologías renovables están siendo cada vez más competitivas y podemos integrar de una forma más sencilla en cualquier tipo de infraestructura. ¿Con qué objeto? Con el objeto de reducir los costes energéticos que tengo en la misma. ¿Qué problema tiene esto? El problema que tiene el tema de las renovables es que no es una energía que podamos de alguna forma controlar, ¿no? El sol luce más o menos, pasan las nubes, el viento sopla más o menos fuerte y cuando tenemos un número limitado de instalaciones, el control es más o menos sencillo, diría yo, ¿no? Cuando pensemos en que de aquí a unos años pueda haber en España más de 1 millón de instalaciones o 2 o 3 millones, la complejidad de mandar estabilidad al sistema energético es ya elevada, ¿no? Entonces, hay un concepto que nosotros estamos introduciendo que es lo que venimos a llamar el grid edge. El grid edge lo que representa es que hasta ahora siempre había un papel muy claro que era la generación de energía y un papel muy claro que era el consumo de energía. Pero estos dos papeles últimamente se están de alguna forma desdibujando, ¿no? Como tantas otras cosas. Y realmente si yo soy capaz, pensemos en un edificio de oficinas, fuera de todas las disciplinas que he comentado, el integrar esa energía fotovoltaica, por ejemplo, en cubiertas, pues el edificio en un momento dado puede estar consumiendo energía de la red, pero teniendo en cuenta la cantidad de energía que estoy generando, teniendo en cuenta el coste de la energía en el mercado, mi decisión para sacar un óptimo del uso de esta energía puede ser, bueno, la uso en mi edificio, la almaceno para un uso posterior o la devuelvo a la red, ¿no? Realmente el hecho de poder gestionar todo esto y todos los roles que van a aparecer en el sistema energético, tanto como comentaba en la introducción, la generación, el rol del prosumidor, ¿no? Un elemento que en un momento dado consume y que en otro momento devuelve energía a la red, pues es lo que va a facilitar nuestro concepto de grid edge. Siemens tiene una experiencia muy dilatada en todo lo que es sistemas de control y distribución de energía a nivel de redes, con lo cual realmente es importante el que podamos tener esto, digamos, de una forma controlada y sacando el óptimo de todo lo que estamos tanto
emitiendo, o sea, a nivel de energía, como consumiendo de energía. Realmente, yo creo que un elemento que da una cierta tranquilidad o seguridad es que las energías renovables están siendo rentables, ¿no? Realmente cada vez vemos que hay más inversión en este sentido y además se están cada vez haciendo más accesibles a todo tipo de usuarios, con lo cual es razonablemente sencillo su integración en las infraestructuras con objeto de reducir esta tasa de emisiones y este consumo y coste energético asociado, ¿no? Pero adicionalmente existe una serie de factores, aparte de los planes que pueda haber específicos de los gobiernos o los planes de residencia a nivel europeos, que van a fomentar muchísimo esta introducción de las renovables y la integración de tanto de la generación como de la electromovilidad dentro de las infraestructuras, de forma que seamos capaces de una forma de gestionar tanto todas las disciplinas de las infraestructuras como la electromovilidad, como toda la infraestructura de la red energética, como un todo, sacando un óptimo de ello, ¿no? Este es el concepto de lo que entendemos como infraestructuras 5.0. Realmente el poder realizar esto de una forma sencilla y adecuada para cada tipo de instalación y necesidad de los usuarios, ¿no? Es un poco lo que quería comentaros. Muchas gracias, Diego. Muy bien, pues yo creo que has dado una entrada estupenda con vista de pájaro. Y ahora pasamos a parte muy práctica. Nos vamos a Barcelona. Muchas gracias, Diego. Y dejo esto aquí. Luego tenemos ocasión de profundizar un poco más, pero vamos a irnos a Barcelona para presentar el primer caso práctico. Ahí está Bárbara Pons Giner. Bárbara, buenos días. Buenos días desde Barcelona. Muy bien. Pues Bárbara, ahí donde la veis, pues nos va a presentar un modelo muy interesante. Muchos de ustedes lo conocerán. Es el Distrito de Innovación @22 de Barcelona, que es una especie de showcase lo que en ciudades modernas se puede llegar a hacer. Vamos a presentar brevemente a nuestra ponente. Bárbara es arquitecta, doctora en urbanismo y máster en arquitectura del paisaje por Harvard. Está especializada en desarrollo urbano sostenible, ciudades y cambio climático. Ha ejercido su carrera profesional tanto en el ámbito privado como en el público. Es ponente en congresos y seminarios diversos, docente en algunas universidades, tanto nacionales e internacionales. Entre 2014 y 2016 coordinó una investigación sobre urbanismo sostenible para la iniciativa de ciudades emergentes coordinado por el BIT. Actualmente, Bárbara trabaja en la dirección de promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Barcelona, ya sabéis por el proyecto @22, y es profesora asociada de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, dicho esto, Bárbara, the floor is yours, que dicen los ingleses. Muchísimas gracias, Walter, y quería agradecer que me sitúe bien, a la Cámara de Comercio alemana y a Martin también la oportunidad de participar en este webinar y de explicar el Distrito de la Innovación 22 de Barcelona. Después de la introducción tan interesante sobre la España 5.0 que han hecho tanto Walter como Diego, voy a explicar un caso práctico que sucede, que es un proyecto que puede que muchos de ustedes ya conozcan en Barcelona, el Distrito 22 que es un proyecto que se inició, se aprobó el plan, aunque se empezó a trabajar unos años antes, en el año 2000, o sea que realmente lleva un tiempo en marcha. No acabo de situarme bien. A ver, ahora. Siguiente, por favor. Voy a explicar una actuación urbanística o cómo se pueden construir estas, ahora son infraestructuras 0.0, pero estas innovaciones en la ciudad desde el punto de vista de la confluencia de estrategias económicas y urbanísticas, que es la manera un poco de poder transformar las ciudades para acomodar
estas actividades económicas que son innovadoras o disruptivas, ¿no? En el momento en el que se planteó esto, en Barcelona lo era, como explicaré brevemente. Por eso voy a presentar rápidamente unas cuantas diapositivas de contexto más urbano y geográfico para luego entrar más de lleno en el tema de las políticas económicas y urbanísticas. Bueno, supongo que muchos ya conocen la ubicación de Barcelona, su área metropolitana o región metropolitana, y aquí está resaltado dónde se ubica este distrito del 22 arroba. Siguiente, por favor. Y aquí un poco más un zoom, esto es la plana de Barcelona, que se sitúa entre dos ríos, el Besòs y el Llobregat, el mar y la Sierra de Collserola al norte, y en este lado del noreste, de la parte inferior derecha, es donde se ubica el distrito del 22 arroba. Siguiente, por favor. Y aquí un poco de historia. El centro histórico de Barcelona, lo que ahora es el distrito de Ciutat Vella, era un recinto que se empezó con los romanos, más de 2000 años de historia, un recinto amurallado en la Edad Media y hasta mitad del siglo XIX, y que más o menos se iba extendiendo en los caminos que iban hacia el norte. Aquí aparece el Poble Nou, que era un pequeño pueblo nuevo donde empezaba a haber algún tipo de actividad agroindustrial. Siguiente, por favor. Y que se fue desarrollando hasta convertirse en lo que se llama el Manchester catalán. Más de 200 hectáreas de industria, sobre todo del ámbito textil, que se desarrollaron en Barcelona prácticamente durante todo finales del XVIII y siglo XIX. Siguiente, por favor. El Plan Cerdà, que también supongo que muchos conocen, fue la extensión de Barcelona del año El Ensanche de 1859, que expandía Barcelona con esta retícula desde el centro, que se ve aquí la parte donde se fundó la ciudad en torno al puerto natural de Barcelona, que ya existía, y esta expansión multiplicó por 10 la superficie de Barcelona prácticamente. Y todo este barrio, que ahora es el 22 arroba, que era lo que era el antiguo Poble Nou, también como si dijéramos, urbanizó con esta retícula. Siguiente, por favor. Y realmente el desarrollo de esta zona hasta el año 86. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que era la playa de Barcelona en los años 20 y el chabolismo que había. Y en el año 86, como todavía las infraestructuras más industriales pesadas estaban justo a la orilla del mar. Y aquí vemos algunas imágenes de lo que es hoy, o lo que fue a partir del 92 y de la transformación olímpica Barcelona. Siguiente, por favor. Y esto pasó en diferentes fases. Es más conocida la fase olímpica, pero aquí quiero explicarles un poco la fase por la cual se transformó el 22 arroba, que está en el final donde la diagonal, que es la gran avenida que atraviesa de forma diagonal la retícula de Cerdà, se pudo prolongar hasta llegar al mar. En el año 96, parece que fue anteayer, todavía la diagonal estaba obstruida por toda esta retícula de fábricas, etcétera, y no llegaba hasta el mar. Y esto fue el plan urbanístico de Diagonal Mar, que se abrió en el año 99 y que sentó un poco las bases para poder desarrollar a partir del año 2000 el plan 22 arroba. Siguiente, por favor. Lo que había en el año 99 en todo este barrio, 200 hectáreas de Barcelona, más de 130 manzanas del ensanche, por así decirlo, era este tipo de arquitectura. Eran fábricas obsoletas, abandonadas, todo el tejido industrial se había ido degradando y llegando a ser obsoleto desde los años finales de los 60 y los años 70, y esto era lo que había, y el ayuntamiento tenía 0 metros cuadrados, era todo propiedad privada. Siguiente, por favor. Entonces, lo que se hizo fue hubo un debate previo desde el año 98 sobre en qué se quería transformar el pasado histórico industrial de Barcelona, en qué se quería transformar la economía de la ciudad de Barcelona. Y hubo toda una reflexión sobre la economía del conocimiento, cómo reorientar Barcelona hacia la economía del conocimiento basada en 2 pilares que ya hoy nos parecen muy habituales, pero que entonces eran bastante innovadores, que era la doble transición, ¿no? La twin transition digital y ecológica de la ciudad y de la economía. Y esto es muy interesante de este planteamiento, que la estrategia urbanística y la estrategia económica están íntimamente ligadas para poder hacer esta transformación. Siguiente, por favor. Este tejido que se ve en blanco resaltado, que es lo que es el área del 22 arroba, son varias manzanas, son 122 manzanas de todo el Poble Nou y el distrito de Sant Martín, que es un poco más amplio. Se estructuraban alrededor de 3 vértices de este triángulo, eran grandes transformaciones de infraestructuras de la ciudad, que de hecho ya se estaban transformando a finales de los 90 y siguen en transformación, porque desgraciadamente prácticamente en la última década ha habido muy poca inversión y se ha ralentizado, pero ahora está retomando fuerza la transformación
transformación de estos 3 nodos, que son la Plaza de las Glorias, que en las fotos anteriores se veía con un tambor elevado de un escalèstric, que ahora ya no existe, que se está construyendo un túnel, que todavía está en marcha y que se quiere inaugurar a finales de este año. Y sobre este túnel enterrado habrá un gran parque, el Parque de las Glorias. En el extremo más próximo al mar tenemos el Fórum, que sí que se construyó con una gran exposición, el Fórum en 2004, y hay un puerto y está acabado. Y luego tenemos en el vértice superior la nueva estación de tren de Sagrera. Barcelona tendrá una segunda estación de AVE de alta velocidad y un intercambiador de diferentes modos de transporte que se inaugurará en los próximos años también en Sagrera, y está muy próxima y va a cambiar totalmente la parte norte de este ámbito 22 arroba. Siguiente, por favor. Esto es un poco la estrategia del plan, que se desarrolló en varias fases, tiene ya 20 años de historia y ha sido una historia de mucho éxito. De hecho, tenemos cada año, el departamento donde yo trabajo, de promoción de la ciudad, tenemos más de 250 delegaciones que visitan, bueno, prepandemia, por supuesto, sobre todo asiáticas, coreanas, chinas, que visitan este distrito para entender bien cómo se ha desarrollado. Y esto fue un poco la secuencia de cómo se fue construyendo el proyecto. Siguiente. Y básicamente quería insistir en lo que ya he estado comentando, que es un plan que pretende mezcla complejidad urbana. Como veremos, hay patrimonio industrial que se protege, más edificios de rabiosa actualidad y modernos, también en sostenibilidad. La mayoría de edificios Platinum LEED, Platinum o Gold están en este distrito. Se potencia mucho la mezcla de usos, es un distrito de la innovación donde también hay vivienda, hay equipamientos y hay calidad de vida. Y se ha trabajado con la densidad. La manera de hacer esto posible, que explicaré muy brevemente, es incrementando la densidad de lo que eran las antiguas fábricas para poder hacer la transformación, para incentivar que los privados, que los propietarios privados del suelo, porque la administración pública no tenía suelo, era todo privado, impulsen y hagan esa transformación que ya está sucediendo. Siguiente, por favor. Y este es un poco el modelo de ciudad compacta que se ha impulsado. Es un modelo basado en que acoja hubs de actividades arroba. Ahora explicaremos qué son estas actividades arroba. Aquí hay un tema que se explica muy brevemente, que es por qué se llama el distrito 22 arroba. El distrito 22 arroba viene de la norma urbanística del área metropolitana de Barcelona, donde la zona industrial que existía, ese Manchester catalán, cuando se aprobó el plan general, toda esta zona estaba calificada como 22A, que era el uso industrial. La transición que se quiso hacer, la reflexión de estrategia económica, fue que se quería pasar toda esta actividad industrial, que era textil y que era de otras actividades que eran ya obsoletas, pasarlas a la economía del conocimiento, básicamente el tema de la digitalización, y que se simboliza por el arroba. Por eso pasó de ser 22A a ser 22 arroba. Y esta es un poco la explicación del título. Actividades 22 arroba prioritarias, zonas verdes y mejoras de toda la infraestructura pública y de vialidad del barrio. Infraestructuras avanzadas, se aprovechó para modernizar todas las infraestructuras del distrito con las cargas urbanísticas que se cobraban por incrementar la edificabilidad, como ahora veremos. El patrimonio industrial se protegió, se hizo un catálogo exhaustivo de aquellas edificaciones o chimeneas o infraestructuras que tenían valor patrimonial y se han protegido y se han reutilizado, se les ha dado una nueva vida. Los equipamientos 7 arroba, que son espacios para usos públicos orientados a también impulsar y activar o tener sinergias con estas actividades económicas que suceden en el barrio. Vivienda social, el 100% de la vivienda que se hace en este distrito es social, con algún tipo de protección, que es hay un amplio abanico de protecciones. Se impulsa un nuevo modelo de movilidad, el uso de la bicicleta compartida, el tranvía, se prioriza en este barrio, y se ha revitalizado el espacio público, como veremos brevemente, con actuaciones piloto y actuaciones más consolidadas, como la de la Supermanzana de San Martí y otras que veremos ahora brevemente. Adelante, por favor. Y esto es muy brevemente cómo se ha transformado. Tenemos la partida de origen son estas fábricas, había 200 de estas, 200 hectáreas de esto, que era una gran fábrica obsoleta, donde había una parte de más valor, donde probablemente estaban las oficinas o los espacios más donde era ladrillo, y luego toda una parte de naves con uralita y tal. Entonces, básicamente se demuele la parte que no tiene valor, se protege aquello que tiene valor arquitectónico y se ejecuta se le da a este propietario que tenía una edificabilidad, que era una edificabilidad de 2, es decir, por cada metro cuadrado de parcela podía construir 2 metros de nave industrial, es decir, si construía toda la nave, toda la parcela podía hacer 2 plantas, si construía la mitad de la parcela y dejaba la otra mitad como espacio libre, podía construir 4 plantas. Esto es simplemente lo que quiere decir la edificabilidad. Pues se le incrementó, a cada propietario se le pasó de una edificabilidad de 2 a
3,2, es decir, se le da 1,2 más de edificabilidad. ¿Y qué se hace? Con eso se le cobra unas cargas urbanísticas con las que se paga el plan de infraestructuras, donde se hace este moderno plan de infraestructuras pilotado y gestionado por el ayuntamiento. Siguiente, por favor. Y luego se le facilita esta edificabilidad con el nuevo plan urbanístico, se le deja construir oficinas, hoteles, equipamientos en la proporción que corresponde. El ayuntamiento se queda un 10% para la vivienda social y para zonas verdes y equipamientos públicos. Y así es como queda configurada la nueva materialidad física del urbanismo. Siguiente, por favor. Y esto es un poco la imagen de cómo ha sido posible con muy pocos recursos públicos, es decir, obteniendo recursos de la transformación urbanística de los privados, que obtienen un beneficio porque tienen más edificabilidad y usos de mayor valor añadido, para poder transformar todo este tejido, que ya está transformado en la actualidad. Desde el año 2000 hasta ahora se ha transformado físicamente en torno a un 30%, ya está transformado y edificado. Hay otro 30% que está actualmente, incluso en medio de la crisis y en medio de la pandemia, seguimos teniendo un montón de grúas en este distrito que se sigue transformando. Otro 30% que ya tiene licencia y se está ejecutando, y queda otro 30% que está todavía en fase de planeamiento. Esta es brevemente la imagen de lo que se ve. Siguiente, por favor. Y aquí un poco más, unas pinceladas más del detalle del plan de infraestructuras. Se ha hecho un plan especial de infraestructuras que lidera la ciudad de Barcelona. Es el primer distrito donde se ejecutaron unos cajones y unas galerías donde el ayuntamiento colocaba lo que se llama las canalizaciones para la fibra oscura, es decir, era el ayuntamiento el que decía por dónde iban las redes y luego las compañías se acomodaban al plan del ayuntamiento. Se instaló wifi hotspots, cosa que ahora ya parece muy normal, pero que hace 20 años o 10 años solo, cuando esto se estaba desplegando, era bastante innovador. Hay toda una red de movilidad eléctrica también desplegada en el distrito, recogida neumática selectiva de residuos, climatización centralizada y District Clima. Por eso tenemos tantos edificios LED, Platinum y Gold, porque es mucho más eficiente la manera de climatizar los edificios, y unas galerías subterráneas para mantenimiento. Siguiente, por favor. Y el proyecto de la supermanzana, que es solamente unas pinceladas, brevemente, que es el tema del espacio público. Básicamente lo que se basa es que de la trama Cerdá, de Ildefons Cerdá, que son esta retícula tan clara, agrupamos 9, un cuadrado de 3 por 3 manzanas, haciendo que el vehículo privado solo pueda circular por el perímetro de estas 9 manzanas y que todo el espacio público de calles se recupera para uso de movilidad activa, peatonal, ciclista y espacios verdes y espacios de juego para niños. Siguiente, por favor. Aquí se ve un poco en plano, estas 3 manzanas pintadas en verde son las que se han unido. Al principio se hizo con urbanismo táctico, con pintando la calle, poniendo maceteros y tal, ocupando los ciudadanos el espacio que antes era de los vehículos, y ha sido una experiencia piloto que fue ensayo y error. Realmente este distrito de la innovación es nuestro laboratorio de ciudad donde experimentamos estas cosas, pero ha sido una experiencia que ha facilitado que esto se pueda expandir a otras zonas de la ciudad. Siguiente, por favor. Y muy brevemente, estos son los sectores arroba que comentaba, los sectores arroba por los que se apostó ya en el año 2000 para transformar la economía que era industrial en economía del conocimiento. Son el sector de la energía, de la TecMed o la biosalud, el diseño, las industrias creativas, que en Barcelona es un motor muy potente de la economía, el media o audiovisual y las TIC y móvil, que es lo que, a través de los hubs que se generaron en este distrito, es lo que propició que luego Barcelona fuera la sede del Mobile World Congress. Siguiente, por favor. Estos son solo brevemente algunas de las empresas e instituciones que se han ido instalando, y también se ha apostado por lo que se llama la cuádruple hélix, es decir, la administración, la universidad y centros de investigación, las empresas y los agentes sociales, todos coexisten en el mismo tejido urbano. Entonces, tenemos el campus UPC, un campus universitario, varios campus universitarios que se han instalado aquí. Siguiente, por favor. Estos son algunos de los ejemplos de empresas que decidieron trasladar su sede a este distrito también. Siguiente, por favor. 10 campus universitarios, 25.000 estudiantes diseminados por este distrito. Siguiente, por favor. Y los centros de I+D y de transferencia de tecnología, otra cosa por la que se ha apostado también desde las administraciones públicas. Siguiente, por favor. Y, por supuesto, es un espacio de innovación, sigue siendo un espacio de innovación 20 años después, y nos planteamos, ahora estamos con la reflexión post-pandemia de hacia dónde debería ir este distrito. Siguiente, por favor. Por supuesto, tenemos nuevos paradigmas de la crisis medioambiental y sanitaria. Siguiente.
Y también estamos planteando cómo, cómo la aceleración de la digitalización y los avances tecnológicos pueden seguir transformando este distrito. Siguiente, por favor. Bueno, y siguiente, básicamente es la reflexión que tenemos en marcha. Y básicamente es una idea también, como digo, económica y urbana, que de la generación de clústeres, que fue lo que movió la transformación del año 2000, siguiente, por favor, estamos evolucionando a ir generando cada vez más esta ciudad mixta donde las cosas se hibridan y se mezclan para poder producir, para poder facilitar la innovación que necesitamos para tener esta Barcelona 5.0, esta España 5.0. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Y no sé si me he extendido un poco en el tiempo, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Bárbara. Claro que te has salido del tiempo, pero cuando haces una excursión al siglo XIX, te metes en el Manchester de Barcelona, pasas por el chabolismo de los años 20 y llegas a presentar un proyecto como el que acabas de presentar, que suponen las delicias de cualquier arquitecto joven, me imagino, tener dinero, poder tener fantasía y con todas las capacidades potenciales que nos ofrece la digitalización, realmente pues, se merece pasarse un poco de tiempo. Muchísimas gracias, Bárbara. Hemos pasado pues de una visión de pájaro de todo el tema que nos ha presentado Diego, por el informe de 5.0, infraestructuras sostenibles, a un caso práctico, una especie de showcase de Barcelona. Y ahora vamos a aterrizar todavía un poquito más. Vamos a hablar de transporte puro y duro. Va a estar hoy con nosotros, está con nosotros hoy Rafael Orihuela. Rafael Orihuela nos presentará el tema de electromovilidad, movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, los retos que supone. Y bueno, voy a presentarle brevemente. Rafael, si te quieres venir para acá, yo me aparto para mantener las distancias. Sí. Bueno, buenos días, Rafael. Rafael es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad en máquinas. Has desarrollado tu carrera profesional en el mundo del transporte público de la MT, con cargos diferentes de responsabilidad en la MT. Ahora mismo estás a cargo del Centro de Operaciones de San Chinarro, zona que es relativamente nueva y me imagino de particular interés. Bien, ahí gestionas tanto los recursos humanos como materiales del servicio asignado a dicho centro. Rafael, compártenos tu experiencia en la MT. Muchas gracias. Gracias. Primero de todo, dar las gracias a la Cámara de Comercio Alemana por contar con nosotros, para hablar de nuestro libro, ¿no? Que es importante. Bien, solamente para transparencia al principio, para quien no conozca en detalle la MT, un poco poner en el mapa quiénes somos y a cuánta gente transportamos, ¿vale? En la situación actual en el descenso de movilidad en todas las ciudades, pues transportamos mucha menos gente que en el pasado, pero hemos llegado a transportar en esta ciudad, en la MT, y con muchos menos autobuses, hasta 538 millones de viajeros. Lo que pasa es que la tendencia ahora en las ciudades es de bajada de la movilidad dentro de lo que es el núcleo urbano. Además, hemos absorbido otras empresas del ámbito municipal. También gestionamos parkings, gestionamos la bicicleta pública, etc. ¿Vale? Bien, ahí como ponía, 2,8 millones de plazas diarias ofertadas. No se llenan, desgraciadamente, pero eso está pasando en todas las ciudades. No desde ahora, no es un problema de la pandemia, sino que es un problema de que las ciudades se están vaciando y tenemos que tratar de traer a nuestros ciudadanos otra vez al centro, por supuesto con actuaciones urbanísticas como las que se están haciendo en Barcelona o las que se están haciendo en Madrid o Sevilla, pero también facilitándoles el transporte público, ofertándoles las plazas suficientes. Bien, ahí yo pongo un gráfico en cómo iba la demanda antes, está pintado en rojo, como era la demanda en la ciudad de Madrid antes, y con la pandemia y en el gráfico en amarillo y luego en azul, que es lo que prevemos, vemos cómo se ha aplanado la curva de la demanda. Es decir, la gente viaja menos en la hora punta, ha disminuido mucho la demanda en la hora punta y se ha conservado, se ha sostenido en las horas valle. Lo que apunta a un claro cambio de transporte en lo que toca al ámbito laboral.
¿vale? Y esto nos indica un poco el camino a seguir en el futuro. Hoy lo vamos a tratar desde el punto de vista tecnológico de la tracción, no solo no vamos a tocar la planificación, pero vamos a ver cómo vamos a afrontarlo. La MT tiene una estrategia ahora mismo de electrificación ya muy antigua y también de hidrogenización, que ahora está muy de moda. Es muy incipiente, pero bueno, hay que tocar todos los palos. Hay que hablar también que la MT en su momento, por hacer el paralelismo histórico, abordó la introducción del gas natural comprimido en 1994. Ya empezó a tratar, y en aquellos momentos también, aquello era incipiente, aunque sin duda esto va mucho más maduro que lo que puede estar el hidrógeno ahora mismo o la electricidad. ¿Vale? Uno de los pasos importantes es el ir incorporando flota eléctrica. Ya tenemos, a día de hoy, en la transparencia pone 50 coches, pero tenemos ya 83 coches y creciendo a un ritmo de 50 anuales y que sin duda será mucho mayor en los próximos años. Posiblemente a partir de 2025 la compra sea superior a 100 coches anuales eléctricos y en 2025 ya no se comprarán vehículos, por supuesto diésel no, y de gas natural comprimido tampoco. La combustión desaparecerá. Y en ese tránsito lo más importante va a ser el adaptar los centros de donde aparcamos nuestros vehículos, ¿no? La gente piensa que los aparcamos, pero los aparcamos, los lavamos, los reparamos, hacemos un montón de operaciones que son invisibles al viajero. Y en esa transformación pues está la desaparición del centro de Fuencarral, ahora mismo en la zona norte de Madrid, que aparecerá en las tablas, su homólogo futuro en las tablas. No remodelación, sino demolición del centro de operaciones de la LIPA, que desaparecerá como tal y aparecerá como un centro 100% eléctrico. La adaptación ya se está cometiendo del centro de operaciones de Carabanchel, que ahora mismo es diésel, gas, y pasará a ser gas eléctrico. Y posiblemente en 2028 sea también 100% eléctrico. La adaptación también a eléctrico, aunque será el último de entrevías, pero que sin embargo va a acometer la adaptación a recibir coches de hidrógeno, con un proyecto piloto que ahora explicaré. Y San Chinarro, que ahora mismo es 100%, fue el primer centro de España y el primer centro en Europa 100% de gas natural, con la estación de repostado ahora mismo en la actualidad de gas natural más grande de Europa. Posiblemente seamos los segundos o terceros en el mundo, porque siempre están los chinos que hacen todo a lo grande, ¿no? Exactamente. Ha desaparecido la... Ah, perfecto. Bien, ahí solamente el pasado, ¿no? Ahí hablamos del pasado en dos tipos de autobuses que vemos a la izquierda, los cito, de la casa Mercedes, que ya eran visionarios, esos eran unos coches totalmente visionarios. Ahí no se ve muy bien en la fotografía, pero esos coches tenían una parte trasera que era desenchufable. Esos vehículos eran una especie de híbrido en la cual tenías un motor diésel que accionaba un generador eléctrico que movía una tracción eléctrica. Eso que se podía pensar ahora, y entonces se podía pensar que era un ejercicio de diseño, ¿no? Para que ese despliegue, era porque estaba previsto, y en aquellos momentos Mercedes estaba muy introducida en la tracción de hidrógeno, ese cassette trasero se podía sustituir por una pila de combustible y desaparecía el motor. O sea, desaparecía el generador eléctrico, desaparecía el motor diésel y aparecía una pila de combustible que atacaba directamente al motor eléctrico. Bueno, fue un ejercicio de diseño, no llegó a ejecutarse nunca la tracción de hidrógeno en ese coche, pero bueno, estuvo bien. Había que hacerlo, ¿no? En ese proyecto estuvimos. El siguiente fue el Cítaro, o Citaro, que formó parte del proyecto CUTE a lo largo de toda Europa. Y estuvo funcionando durante más de 2 años aquí en Madrid, con resultados bastante satisfactorios, pero en un momento en el que la pila de hidrógeno y, por supuesto, la producción de hidrógeno eran muy incipientes. El hidrógeno no venía, como decía yo en aquellos momentos, venía en garrafas. Venía en grandes trailers, que con las botellas se almacenaban el hidrógeno y nos lo suministraban en una hidrogenera que ahí teníamos. Pero bueno, no había otra cosa disponible. Por supuesto, el precio del hidrógeno era totalmente disparatado. Sigue siendo disparatado, pero en aquel momento el hidrógeno, bueno, era más caro llenar algún kilo de hidrógeno que 10 litros de whisky, por ejemplo, ¿no? Por hacer una comparación un poco jocosa. Luego empezamos ya con los vehículos pequeños, los Gulliver, que los habrán visto, mucha gente los habrá visto en Roma,
Era un vehículo eléctrico 100%, pero bueno, con una tecnología muy de andar por casa. ¿Vale? Los frenos de aquel vehículo eran los frenos del Fiat 131. Pero bueno, ha funcionado, con un altísimo coste, pero ha funcionado. Y el siguiente que tenemos más a la derecha es un proyecto que hicimos de hibridación ya, los primeros híbridos, hibridar vehículos diésel. Y bueno, funcionaron con cierta satisfacción, pero bueno, de nuevo era un proyecto muy arriesgado que nos hizo aprender mucho sobre la hibridación, no solo a nosotros, sino a las casas que lo pusieron en marcha. Más o menos en el presente estamos en el final de la parte izquierda de los Gulliver, en una versión mucho más moderna. Transformamos nuestros primeros híbridos gas eléctrico, los transformamos a eléctricos 100% de inducción. Ahí se ve en la foto, bueno, es pequeña. En el suelo había una placa con una carga de oportunidad. Ahí donde nosotros testamos si nos interesaba tener, cuando fuésemos a lo eléctrico. Todos estos proyectos, decimos, tuvieron un éxito mayor, menor, pero no. Tienes que pasar por ellos, si no, no aprendes. O sea, nadie acierta a la primera. Entonces, en este proyecto, que sí ha sido muy exitoso, es donde nos hemos dado cuenta que no tiene sentido en el transporte público la carga de oportunidad en la calle. No tiene absolutamente ningún sentido porque en ninguna ciudad la puedes llenar de una infraestructura tremenda, de infraestructuras fijas. Y además, en esa espera en la que pusimos en marcha este proyecto, además el sector de las baterías ha evolucionado de una forma tremenda, con lo cual la autonomía en la calle ya no necesita esos pulsos de meter 40, 50 kilovatios a los coches para prolongarles la autonomía. Los más papistas de la carga de oportunidad pues dicen que se carga con menos capacidad de baterías, pero es que todo lo hemos visto con los móviles, ¿no? Hemos pasado de capacidades en miliamperios en nuestros móviles ridículas a unas capacidades tremendas en el lapso de 10 años. Es decir, y ahora se está avanzando mucho más rápido. Bien, la evolución por ser breve, la evolución de la flota prevista, que la tenemos ahí en los gráficos, la idea es que en 2022 en la MT no quede absolutamente ningún coche diésel, la gran mayoría sean coches de gas natural o eléctrico. Ahí lo ponemos en la flota eléctrica en 2022. Ahí la planteamos de 223, pero es posible que sea mayor de 223. Y posiblemente en 2025 estemos rondando los 600 coches eléctricos. Es una apuesta muy, muy importante. Para ello, pues tenemos que tener esos nuevos centros de operaciones que decíamos. Por favor, vamos a poner el vídeo. Este es el centro de operaciones de la IPA, que lo vamos a adaptar para que sea 100% eléctrico. Tendrá 330 coches, vehículos eléctricos, será totalmente cubierto, para satisfacción de todos los que nos rodean. Hay que decir que los ciudadanos siempre nos piden transporte público, pero luego no les gusta que estemos cerca. Somos molestos, como toda instalación industrial. Yo les entiendo, no hay problema. Entonces vemos toda la cubierta, será cubierta de paneles solares. Tendremos jardines verticales en los alrededores, también para ayudar a neutralizar parte de las emisiones residuales de CO2 que tengamos. El centro de operaciones será totalmente autónomo en lo que es el consumo propio de energía, no en el consumo de recarga de los vehículos, pero sí en el consumo de la energía del propio centro y parte de la de los vehículos. Estamos también en un proyecto ahora mismo de conducción autónoma que prevé que 4 o 5 años después de la inauguración de este centro de la LIPA, los vehículos, mediante conducción autónoma, lleguen y una vez que se lavan, se aparquen solos en la pista y accedan a sus pantógrafos. Luego lo explicaré, pero vamos, accedan a sus puestos de aparcamiento y con pantógrafos invertidos pasen al modo de carga para recargar toda la batería que han gastado en el servicio diario en la calle. ¿Vale? Es una apuesta muy ambiciosa, cubrir el depósito. Barcelona ya lo tiene en algunos casos, pero la verdad es que cubrir una instalación tan importante es muy, muy arriesgado, ¿vale? Sobre todo en cuanto a mantenimiento. Vale, vemos la siguiente. Como conclusiones, bueno, la idea es ir, como decía, a carga nocturna, lenta por lo que llamamos que un autobús nuestro
tardaría en cargar como unas 3 horas y 3/4, cargar toda la autonomía, pero ya es bastante rápido. En el futuro se prevé que no sobrepasemos las 2 horas. Se irá a pantógrafo invertido, no, el pantógrafo no irá cargado en el autobús. El pantógrafo, bueno, todos lo conocerán cuando lo vemos en los trenes, ¿no? La estructura que se despliega y toca con la catenaria, ¿no? Pues en este caso lo que nos interesa es que la mayor cantidad de infraestructura sea fija. Por una sencilla razón, no cargar con ella y porque no la perdamos. Cada vez que se renueve el autobús, toda esa infraestructura no se vaya, aparte de ella, ¿no? Se conserva en nuestras instalaciones. Y si bien es cierto que en los detractores de esta opción dicen, bueno, o sea, hace falta una potencia eléctrica muy alta, es cierto, pero esa potencia eléctrica, a fin de cuentas, la puedes tener o distribuida por la ciudad o toda concentrada. Toda concentrada será mucho más económica. A fin de cuentas, lo que hay que pensar al final es cuántos megavatios gasta la flota en ese día. ¿Qué más me da cargarla en 4 horas y media en un sitio concentrado que distribuirla por la ciudad en kilómetros y kilómetros de cable? Y la infraestructura es mucho más. ¿Vale? Que nosotros iremos a esa solución. Luego, muy rápidamente ya, el proyecto de hidrógeno. El proyecto de hidrógeno va englobado en la directriz del Green Deal. Y la idea es, bueno, pues, explorar también en un vector energético paralelo a lo que es las baterías, porque aquí la única diferencia, los dos coches van a ser iguales, el de hidrógeno o el eléctrico. El eléctrico puro de baterías. Es decir, lo que hay detrás detrás de las baterías está toda la tracción, pero delante está o las baterías o una pila de combustible con un estanque de hidrógeno. Pero detrás el coche eléctrico es lo mismo. Lo que nos cambia es, de alguna forma, es el depósito de combustible, ¿no? El depósito de energía. Y bueno, esta tecnología está muchísimo menos madura que la electricidad, que las baterías, perdón, no electricidad, los dos cosas son eléctricos, perdón. Pero bueno, hay que abordarla porque, bueno, hay que conocerla, como nosotros hicimos en su momento con el gas natural. Puede ser una opción para determinados tipos de líneas. Ofrece como ventaja ya unos tiempos de recarga muy inferiores. Es decir, en un coche de hidrógeno se puede cargar en 4 minutos y medio. Pero el problema es ¿dónde está el hidrógeno? Nosotros ahora tenemos en casa, tenemos enchufes de electricidad, tenemos tomas de gas natural, pero el hidrógeno no está disponible en este momento. Es muy caro producirlo todavía y sobre todo no hay redes de distribución. Entonces nosotros ahora mismo vamos a afrontar un proyecto piloto en el que vamos a rescatar nuestros viejos conocimientos del proyecto CUTE del año 96. Vamos a ver cómo funcionan los vehículos, vamos a explorar toda la parte de lo que es la explotación del vehículo para conocerla bien y quedar a la espera de cuando esa red de distribución de hidrógeno esté disponible, pues poder evaluar la introducción de estos vehículos en nuestra explotación. Nosotros vamos a contemplar, en nuestro caso, vamos a olvidarnos de cómo se hizo en el proyecto CUTE, el que nos traigan el hidrógeno en garrafas, y vamos a tratar de producirlo en nuestras propias instalaciones. Entonces, nuestro proyecto incluirá el ciclo Clon-Petro, es decir, producción de hidrógeno, compresión del hidrógeno y suministro de hidrógeno. Mucha gente dice, ¿no? Tenemos vehículos de hidrógeno con hidrogenera. Bueno, pues la hidrogenera es la jarra, realmente. Esto es poco. Hay que tener la jarra y hay que producir, hay que potabilizar el agua. Entonces nosotros vamos a tener una planta de producción con entre 1 y 2 megavatios. Hay que verlo todavía cuál es la potencia óptima. Esa planta de producción de 2 megavatios será de tipo solar. Cubriremos bastante superficie. Todavía está también por determinar en función, no quiero decir los miles de metros cuadrados de placa solar, porque está en función del rendimiento de las placas que finalmente se instalen. Y tendremos, digamos, esas placas solares alimentarán con electricidad un grupo de compresores que alimentarán 2 grupos de almacenamiento, 2 depósitos a 30 bares y un depósito a 500 bares. Y luego, por fin, la hidrogenera, la jarra. Y con esa hidrogenera repostaremos los vehículos día a día. Por supuesto, esto no es lo viable. No podemos abastecer 400 coches porque no habría superficie disponible para producción solar, pero sí nos va a ayudar a aprender lo que es la instalación de compresión y la instalación de dosificación del hidrógeno. Cuando el hidrógeno ya esté disponible en gasoductos de hidrógeno, pues nosotros ya habremos aprendido y tendremos
sabremos lo que hay que hacer del enchufe en adelante. Bueno, nosotros, a fin de cuentas, yo siempre lo digo, nosotros nos dedicamos a llevar pasajeros, no nos dedicamos a otras cosas, pero hay que aprender. Ahí simplemente he puesto también, porque nos interesa, porque aquí hay mucho debate, las diferencias entre las baterías y el hidrógeno. Porque no es entre los coches eléctricos y los coches de hidrógeno. O sea, la diferencia es, los dos coches son eléctricos, la diferencia es cómo almacenamos la energía. Entonces, los eléctricos tienen en contra una necesidad de mayor instalación de energía disponible, de potencia. Necesitamos 20 megavatios. Y las eléctricas, y aquí hemos tenido otros compañeros que han presentado, nos dan conversaciones, las eléctricas dicen, no, si hay mucha red de distribución eléctrica suficiente, pero cuando dices 20 megavatios, dice, bueno, el cable es muy gordo, ¿no? Y está muy lejos, ¿no? Tienes ese problema. Pero bueno, la red está disponible y tiene ese problema, ¿vale? Son vehículos muy fiables, igual que son los vehículos de hidrógeno, porque la parte de tracción eléctrica es muy fiable. Tienen el problema de un mayor tiempo de carga, ya lo hemos dicho. Y tienen la necesidad de la formación de toda la plantilla. Es decir, hasta ahora es muy difícil morirse por ingestión de gas y es muy difícil morirse por ingestión de gasoil, ¿no? Salvo que, ¿vale? Nos parece, lo llevo al campo cómico porque la gente no es consciente, pero con un coche que tiene un suministro de 800 voltios, es muy fácil que alguien que no esté formado toque donde no debe y no es me ha dado un carrentazo, es mañana vamos de funeral, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Los vehículos de hidrógeno, la ventaja, recargan muy rápido, en 4 minutos y medio. ¿Tienen menos tara? ¿Cargan con menos peso? Bueno, pues eso es relativo, porque las botellas de hidrógeno que en los vehículos industriales tienen que ir cargadas a 500 bares de presión, pesan mucho también. Luego, la diferencia de tara entre el vehículo de hidrógeno y el vehículo eléctrico no es tan clara. De momento tiene una ligera ventaja el vehículo de hidrógeno. ¿Tienen más autonomía? Tienen más autonomía. Ahora mismo pueden tener un vehículo de hidrógeno, puede tener la misma autonomía que un vehículo diésel y uno de eléctrico no. Digamos que los vehículos eléctricos están muy restringidos a flotas cautivas como la nuestra. Pero esa desventaja desaparece en una flota cautiva. Ya en nuestro negociado, digamos. Y luego el mantenimiento y la fiabilidad de la pila de combustible, hay poca experiencia. Está por ver. Sí, son fiables. Duran menos que las baterías. La gente dice que duran lo mismo, pero de momento las experiencias que hay que duran un poquito menos. Porque nuestro gran problema es que el depósito del vector de energía en nuestros vehículos, que es el diésel o la gasolina, o en nuestro caso el gas natural, es muy sencillo. Metes combustible a presión y no se pasan. Nadie tiene que cambiar el depósito. Nadie le dicen, va a su concesionario de automóviles y dice, hay que cambiar el vehículo, su depósito de combustible porque se ha pasado de fecha o ya no rinde. Pero eso aquí sí pasa. Y pasa con las baterías. Con lo cual, nos enfrentamos a un futuro incierto todavía en el hidrógeno. Gana por madurez la electricidad y es en lo que en la MT de momento nos vamos a centrar sin dejar de lado el hidrógeno. Muchas gracias. Bueno, aquí hemos tenido una inmersión en lo que es el aprendizaje, en este caso pasando por diésel, gas comprimido, electricidad, hidrógeno. Muchas gracias, Rafael, por ilustrarnos este difícil aprendizaje, siempre yendo a mayores. Bueno, ya por último estamos un poquito ya fuera de nuestro original esquema de tiempo. Le voy a pedir a Javier que suba aquí. Javier representa al Grupo TEC. Es ingeniero. Pasa aquí, por favor. Y representas una empresa multidisciplinar de ingeniería y arquitectura y energía fotovoltaica. Así que nos interesa ahora ya de las instituciones que hemos ido viendo y desde la primera visión de pájaro, pues pasar a aplicaciones concretas como las que vosotros acompañáis. Javier es ingeniero por la Universidad Politécnica de Valencia y desde el 2008 también es vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana. Ahí es responsable del grupo de energía y en Grupo TEC eres el responsable de energía
y miembro de muchas asociaciones relacionadas con la energía. Así que, adelante. Pues muchas gracias por la presentación. Quería agradecer a la Cámara de Comercio esta invitación para poder hablar de casos de éxito en energía sostenible, ¿no? Y en instalaciones aplicadas a edificación e industrias. Yo inicialmente quería pues, presentar un poco lo que es Grupo TEC para que conozcáis nuestra actividad. Nosotros somos una ingeniería de ámbito internacional, aplicada básicamente en España y tenemos actividades en muchas áreas de negocio diferentes. Estamos sobre todo en el sector de la industria, el sector edificación, como os he comentado, también el sector fotovoltaico. Hacemos tanto grandes parques solares como también instalaciones de autoconsumo para industrias y edificios, sobre todo de tamaños importantes, medianos grandes, ¿no? Somos una empresa de referencia en ese sector. Y también tocamos otros ámbitos haciendo llave en mano en sectores como es la gestión hidráulica integral. Hacemos depuradoras y sistemas hidráulicos asociados a las industrias. Hacemos también diseño y construcción de edificios, completos. Y por otro lado, pues también arquitectura en urbanismo e instalaciones asociadas a todo lo que es la edificación. Bueno, el ámbito somos más de 300 personas en Grupo TEC. Tenemos sede en Madrid, en Valencia, en Sevilla y en Londres y distintas zonas territoriales, ¿no? De ámbito importante. Tenemos una política también de calidad importante aplicada en Grupo TEC. Y bueno, clientes importantes con los que trabajamos, para que nos ubiquéis, pues empresas del sector logístico y del sector alimentario, sobre todo, es nuestro más fuerte. Aquí tenéis algunas referencias: Mercadona, Lidl, El Pozo, grandes plantas, ¿no? Es nuestro ámbito habitual. El sector de la energía, pues hacemos tanto la parte de ingeniería como aplicaciones llave en mano para distintos ámbitos y sectores. Bueno, y estas son las áreas geográficas a nivel mundial donde hemos trabajado. Casi todas las que son fuera del entorno de España suelen ser en el ámbito de la fotovoltaica en grandes parques. Bueno, vengo a contaros un caso en el que estamos inmersos. Ahora es un proyecto, pero en breve va a arrancar lo que es la ejecución, ¿no? Se trata de la terminal de pasajeros de Balearia en Valencia. Realmente es una concesión que acaban de conseguir, digamos, para la Autoridad Portuaria de Valencia, y en este caso van a explotar lo que es la terminal de ferries y cruceros que se va a implantar en Valencia. Confiaron en nosotros en el desarrollo del proyecto de ejecución y es un proyecto muy ambicioso que contempla pues, instalaciones de generación para conseguir que la terminal sea 100% autosuficiente. Entonces se aplican todo tipo de energías renovables implementadas dentro del propio edificio. Vengo a contaros pues, cómo son esas instalaciones y cuál es la solución que se ha adoptado, ¿no? Esta es una imagen de cómo va a quedar la terminal en el puerto de Valencia. Realmente son los antiguos astilleros que habían en la propia terminal, bueno, en la zona portuaria. Se dedicaba a la construcción de barcos que ya entró en desuso. Son unos hangares que tienen valor arquitectónico. Entonces, bueno, una de las primeras actuaciones que se tiene que desarrollar es precisamente adecuar todas esas naves para que puedan ser aptas para luego incorporar dentro lo que es la propia terminal de pasajeros, ¿no? El edificio, pues aquí en la implementación que veis ya es el estado final. Se ve pues ya incluso la implantación de la fotovoltaica en las cubiertas y los edificios nuevos y las zonas un poco de transición. Es un proyecto ambicioso en el cual se toca la parte marítima, se hace un nuevo hangar y bueno, ahí puedes tener capacidad para poder atracar 2 cruceros y 2 ferries simultáneamente. Entonces es un poco el proyecto, son todas las infraestructuras necesarias. Aquí se ve un poco el interior, se ve pues el efecto de lo que es la estructura de los típicos hangares, que en este caso se conserva porque tienen valor, como os he comentado, arquitectónico. Se restaurarán completamente y bueno, y al final se les van a dar este uso. Bueno, por comentaros un poco las instalaciones que se han implementado, en este caso de generación energética y de instalaciones, se va a instalar fotovoltaica de autoconsumo en la cubierta
tanto en la parte de todas las cubiertas sur como los propios lucernarios que tienen las propias naves, con integración arquitectónica, y vamos a ser capaces de meter hasta 1 megavatio de potencia en la cubierta. Así es como está diseñado. También se va a poner un sistema de almacenamiento capaz de absorber toda la energía que la propia terminal no consume de manera instantánea, con el objetivo de poderla utilizar en el resto de horas donde bueno, es necesaria la instalación. También incorporamos dentro del proyecto un sistema de generación de hidrógeno en el cual pues, el sobrante de esa energía vamos a meterlo en el hidrógeno porque no somos capaces de almacenarlo todo en baterías de litio. Entonces vamos a tener que utilizar una parte de almacenamiento a más larga duración, como puede ser en este caso el hidrógeno, para poder suplementar esa necesidad punta, ¿no? Y también vamos a incorporar energía eólica en la pasarela con 6 aerogeneradores de 5 kilovatios para completar pues, una potencia de generación renovable importante, ¿no? Paralelamente también se van a implementar un digestor que va a recoger lo que es la materia orgánica que viene de los buques, sobre todo de los cruceros, y se realizará la digestión para generar un biogás que podremos consumir en la propia planta. Y bueno, y otra recuperación que tenemos que hacer, pues recuperaremos agua de todas las cubiertas para utilizarla en el riego de las zonas verdes y bueno, y en el consumo de los propios aseos, ¿no? Es un poco el conjunto de la instalación. Paralelamente también hay 40, creo que son 40 puestos de carga de vehículo eléctrico que también están dentro de la ecuación, porque realmente puedes cargar desde la propia instalación, entonces puedes formar parte del almacenamiento de toda la instalación. Y bueno, este es un poco el conjunto de esas instalaciones que se implementan, ¿no? Este es un esquema de cómo están desarrolladas e implementadas las instalaciones. Todo esto tiene que gobernarse desde un punto de vista inteligente según la generación de la demanda, pues ahí está previsto un sistema inteligente que sea capaz de ver qué generación se produce en cada momento y cuál se va a producir en los próximos días, ¿no? Para también con los usos habituales de la propia planta y también de lo que son los vehículos que pueden habitualmente acceder según las reservas que tengan de ferries, cruceros y todo eso, pues al final poder hacer una gestión inteligente de ese consumo, ¿no? Aquí pues se puede visualizar que hay pues en la parte de consumos eléctricos los distintos equipamientos, tanto los almacenamientos como la parte de generación fotovoltaica, eólica y tal, que hemos estado describiendo anteriormente. Todos están interconectados entre sí y todos se gobiernan desde un punto central, ¿no? En paralelo, necesitamos consumir también esa energía de una manera eficiente y bueno, en un primer momento la parte de hidrógeno y la parte de gas pues no teníamos un uso claro de cómo hacerlo, ¿no? Lo implementamos en una pila de combustible, pero veíamos que había pérdidas y que no éramos capaces de sacar toda la información, toda la energía de una manera más eficiente. Y hay un segundo proyecto en el que estamos inmersos ahora, que también lo he incorporado un poco aunque está en fase embrionaria, en la cual pues se va a implementar un motor de cogeneración híbrido que va a trabajar con hidrógeno, va a trabajar con biogás y va a trabajar con gas natural y que va a permitir generar el calor necesario para la calefacción de la terminal, el agua caliente de la terminal y también el frío de la terminal metiendo una máquina de absorción, que es el proyecto en el que estamos ahora implementando dentro de este gran prototipo de proyecto autosuficiente, ¿no? Bueno, con todo ello, aquí os voy a poner un poco los números generales de en qué consiste el proyecto y cuál es la dimensión del mismo, ¿no? Aquí están las necesidades de potencia eléctrica. En realidad, pues la potencia instalada ronda los 450 kilovatios eléctricos y el consumo anual más o menos son unos 1.500 kilovatios eléctricos. Con lo cual, esta es un poco la forma en la que se consume esa energía. Están ahí un poco las gráficas para que veáis una semana tipo de enero y una semana tipo de agosto, que son diferentes los consumos. Y bueno, y eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, esta es la forma en la que vamos a generar energía y la forma en la que vamos a consumir.
Aquí están un poco las estimaciones de consumos en base a esas cargas que tenemos de otras terminales y que van a ser pues, muy parecidas con todos los consumos energéticos que va a tener en su funcionamiento día a día y toda la generación bueno, real de hora a hora de cómo se está produciendo en base a esta estimación. Y lo que hemos llegado a la conclusión es de que superamos el 100% de esa capacidad energética que necesitamos para la propia terminal y seremos capaces de ser un poco excedentarios incluso de meterlo en la propia red de la autoridad portuaria. Este es un poco el proyecto que os presento. Aquí sería pues las gráficas de cómo se implementan esas energías con el consumo para garantizar ese 100% de central autoconsumible, bueno, de central autosuficiente y bueno, y finalmente, pues si todo sale bien, lo conseguiremos, ¿no? En cuanto en unos años, si vuelve a repetirse esta jornada, pues podré deciros el éxito del proyecto, ¿no? Y bueno, este es sin más mi presentación. Espero que haya sido interesante y a vuestra disposición. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo me voy a poner aquí. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. La ponencia de Javier ha demostrado de forma como muy clara cómo la iniciativa privada y la pública, la cooperación entre lo público y lo privado es esencial para que estos retos a los que estamos expuestos se conviertan en oportunidades estupendas para mejorar la vida para todos. Así que hemos tenido a 2 empresas privadas, Siemens y Grupo Tech, y 2 municipalidades con sus proyectos particulares de servicio al ciudadano. Muchas gracias a los 4. Diego, Bárbara, no sé si Bárbara nos escucha o no. Bárbara, ¿todavía estás allí? Sí, estás ahí, has escuchado, también te ha interesado lo que hacen en Valencia y cómo circulan los autobuses en Madrid. A Rafael y a Javier por estar hoy aquí. Normalmente habríamos previsto 10 minutos de preguntas, questions and answers, lo vamos a tener que suprimir por respeto a los que os habéis reservado esta hora y han sido ahora 1 hora y 10 minutos, 12 minutos, así que lo vamos a terminar aquí. Os invito a los que habéis puesto preguntas en Hopin o lo queréis mandar a la cámara, a cualquiera de los 4, estoy seguro que están dispuestos a darnos un momento más de su tiempo y no olvidéis por favor, rellenar también la encuesta de satisfacción, muy importante para nosotros, para saber si ha gustado, qué es lo que se puede mejorar. También nosotros estamos en un proceso constante de aprendizaje para hacer las cosas mejor. Luego, brevemente deciros nuestras otras actividades online en la página nuestra, hk.es/online. Ahí veis nuestras próximas actividades que vamos a tener. El warm-up ya pasado el verano, el 30 del 9, empresa y sostenibilidad, las claves de la economía circular en este caso, y luego nuestro evento, llamémoslo estrella en este año, sobre sostenibilidad, que lo hacemos desde hace 5 o 6 años y lo hacemos llamar Encuentro Empresarial Hispano-Alemán, en este caso sobre temas de sostenibilidad. Estáis cordialmente invitados, va a ser un evento híbrido, se podrá participar a lo lejos, se puede participar en partes o presencial. Dicho todo esto, creo que no me he olvidado nada. Muchísimas gracias una vez más por los ponentes, por el tiempo que habéis dedicado a esto y por los que nos están viendo, por la confianza que nos tienen. Seguidnos fieles en nuestras emisiones. Muchas gracias y perdonad el retraso en la quiebra de la agenda un poco de esta mañana. Muchas gracias, Walter. Encantada. Bárbara, hasta la gracias. próxima. Y a los que estáis en la sala, muchas gracias también. Despacharnos un poco.